¿Tenés batería ahí? Bueno, sí, acá estamos ya conectados. Buenas noches. Oh, oh. No puedo. No, sí podés. No, yo no puedo, Mati. Enganché. Bueno, entonces ahora es nuestro invitado. Hoy tenemos un invitado. Ahí está, sí, ahí debe estar. Mira cuánta gente que hay ya. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Paternal, acá está. Perfecto. Ahí lo estamos invitando. Paternal Teatro es nosotros desde acá y ustedes desde sus casas, desde donde estén. Gracias por sumarse, por estar ahí. Buenas noches, bienvenido. Hola, hola. Aplaudimos, Hola, ¿cómo va? aplaudimos de pie. Todos los que ya se están sumando a esta transmisión. Me alegro Gracias por mucho. estar ahí. ¿Cómo estás, Buenas Irene? noches. Muy bien, muy feliz de estar compartiendo con ustedes esta charla. Bueno, Igualmente. a todos no necesita presentación, pero sí hemos aplaudido y seguiremos aplaudiendo muchas veces más al señor Héctor Bidonde, un gran actor, formador de actores, responsable allí del Paternal Teatro, una sala preciosa. Bueno, ya se sumó mucha gente en esta transmisión, está Hernán Jagger, Susana Salerno, Mariano Conter, que es también periodista de espectáculos, todos ellos son periodistas. Eh, Pamela, aquí, bueno, seguidores suyos, grande maestro, le dicen todos, y yo Upa. también me sumo a ese saludo, Bueno, me me alegro mucho. sumo. Muchas gracias. Eh, Así que bueno, contentos de estar recorriendo su historia estos días. eh, y la verdad que, claro, hacerle preguntas a alguien que hizo tantas cosas es difícil, no se sabe por dónde empezar, pero vamos a tratar de empezar la charla por un lugar que tiene que ver con algo que le interesa mucho, que es la parte humana, la parte sensible. Y esto del teatro y de enseñar teatro me parece que es una vocación muy grande de servicio, de compartir y de transmitir como testimonio de vida lo que el teatro fue para usted, ¿no? Me da la impresión que es así. Sí, así es. Algo de eso, Irene. Este, había mucho agradecimiento, por lo menos de mi parte, hacia la gente que a mí me formó, me ayudó a formarme. Entonces, algún día se me ocurrió la idea de por qué no intentarlo yo. Claro, el teatro sin duda es una de las expresiones artísticas que sacan afuera un montón de cosas que uno tiene para sanar en la vida, ¿no? Creo que pasa por una experiencia de sanación también. Y algo de eso hay, yo creo, son discusiones que son eternas. Hay gente que le atribuye una facultad, un don a la tarea y otras tienen otro punto de vista. Algunos lo ven más superficial, pero lo que no hay duda es que lo real es que uno se transforma y ayuda a corregir y bueno, no quiero extremarlo porque uno puede ser demasiado ambicioso en las expectativas cuando se habla de que
alguna cosa que decía Lukács hace mucho tiempo, de que el hombre tiene tres caminos de conocimiento: el arte, la ciencia y la vida cotidiana. Y que bueno, que la vida cotidiana había dejado de ser un camino de conocimiento y que entonces por el tema de el automatismo, el consumo, por la dependencia, por lo que uno enajena, por lo que uno entrega al medio, entonces bueno, quedaban el arte y la ciencia y bueno, el arte va probando todos los días en qué medida ayuda a mejorar la vida de la gente. Y digamos, cualquier persona puede llegar a una clase de teatro. eh, es- ¿Hay que tener alguna cualidad especial o simplemente es una necesidad de conocer o un descubrimiento? ¿Cómo llegan a su escuela? Creo que la cuestión ha cambiado mucho de cuando yo empecé con esto a ahora. Y bueno, uno ha tratado de ser permeable a los cambios y eh, en aquel momento había todavía una... Yo empecé a enseñar en el año 77, Claro. 1977, o sea que son 43 años más o menos. Y en aquel tiempo se arrastraba todavía aquella vieja mística de la década de los 50, 60 del teatro independiente. Entonces, bueno, pues la gente llegaba con una mitología muy grande, con esto de que laburaba todo el día, salía de la fábrica o salía del empleo y llegaba al teatro, entonces se ponía el mameluco y empezaba a clavar clavos, cortaba boletos, limpiaba el piso, armaba el escenario. Había una mística, lo que se llamaba en aquel tiempo exactamente así, y entonces había como un preacondicionamiento de la gente al llegar al fenómeno. Y cuando uno entraba en un recinto y veía que era un sótano y era un lugar francamente como para de pocos recursos y había mucho que hacer, en general convocaba para que la gente se acoplara a esa tarea con mucho entusiasmo, muchas ganas, y los grupos eran muy grandes. En general, los agrupamientos de aquella época del teatro independiente, Teatro Nuevo, Nuevo Teatro, Fray Mocho, La Máscara, que todavía existía, este, Claro. bueno, eran fenómenos de mucha gente. Así que se armaba un clima muy saludable y muy cooperativo y de muchísima Claro, como actividad claro, cuando uno entraba al sitio, ¿no? Y si era un sótano mejor todavía, porque uno bajaba las claro. escaleras y se metía en ese, bueno, en ese útero, bien o mal llamado útero, que a uno lo, lo acogía con mucha necesidad y con mucha tarea y con mucho proyecto más que nada. Y creo que Con mucho parte de esto, potencial, ¿no? claro, Con potencial para hacer, claro. exactamente. Y hoy creo que ha cambiado mucho. La gente va o llega a una clase, a un recinto donde se enseña teatro. Bueno, y un poco depende también la franja que uno represente o exprese. Y yo como soy un muchacho grande ya a esta altura, la franja de gente que viene a mis clases es gente de edad mediana o para arriba, adulta. Así que vienen y dicen, mire, yo ya tengo mi carrera hecha, mi vida hecha, así que bueno, pues tengo ganas de ver qué es esto del teatro, nunca me animé, tengo timidez, vergüenza, o tengo ganas de ver qué es esto porque me han hablado mucho. Entonces viene como a buscar a ver qué es esto, y empezar a una edad adulta también tiene sus desventajas. La gente llega Ajá. con muchas necesidades y con expectativas a veces limitadas o reprimidas. Y cuando ve que es un lugar vivo de juego, de diversión, de entretenimiento, este, creo que cambia mucho y uno después de un tiempo empieza como ahí a entregarse a la tarea
Y como es una tarea también tan interactiva, depende del maestro también y depende del grupo también y de las condiciones y del proyecto que se tenga en ese taller, bueno, pues al tiempo uno arma un grupo. Es como si uno dijera en un teatro, bueno, uno arma un elenco, pero un elenco no es un grupo. Uno cuando arma un grupo ya está hablando de todo un- de todo una acumulación, hoy día un background, un antecedente muy fuerte, donde la gente se ha conocido, se ha probado. Y esto es, bueno, pues un poco las condiciones con las que la gente llega. Y por ahí llega alguien muy talentoso y con muchísima claridad sobre lo que tiene, sobre los dones y sobre lo que sabe que puede encontrar ahí. Pero mucha gente se sorprende con lo que encuentra, con lo que le ofrece el estudio de actuación. Es una tarea muy compleja, muy rica para las dos partes. Y bueno, uno trata de amoldarse también a las realidades de hoy, a las necesidades de hoy. Es un descubrimiento recíproco muy fuerte. Claro, claro, el maestro siempre termina aprendiendo algo del alumno. Creo que siempre hay un ida y vuelta, ¿no? Muy Muchísimo, interesante. muchísimo. Tan- Creo que las expectativas están sumamente superadas, cuando se descubren a sí mismos, ¿no? Cuando pueden abrir el Sí, corazón y ver todo lo que hay adentro. Acá hay, bueno, mucha gente ya que se sumó a la transmisión y hay alguien que se llama Maggie Sica y dice algo muy lindo, le dice a usted, gracias Carcho, porque empecé a leer, o sea, conoció la literatura gracias a usted. Y eso es un premio muy espectacular grande. que alguien le diga eso. Sí, sí, Es muy, muy hermoso. sí. Sí, Es una realmente ayudar a que uno se acerque a los grandes temas, a los grandes productos que, en fin, que tienen 25 siglos acumulado y encontrar claro, una aguja en un pajar, decir, a ver, qué me puede venir bien a mí hoy? Y hay tanta oferta que lo está esperando al estudiante que si uno no tiene una buena orientación donde más o menos le pesquen la vuelta de cómo uno se encuentra con aquel material para el cual es una buena, como una buena mercadería, uno de alguna forma, eh, le cuesta también, uy, no, me han hablado de, ¿qué quieres que estudie? Shakespeare, que estudie, que lea eh, Dostoyevsky, uy, no, hay una mitología de las cosas sagradas, de las grandes obras, que en general espantan a claro, la gente, ¿no? Cuando las conoce, sí, cuando descubre lo que hay ahí como materia prima, se lleva sorpresas maravillosas. claro, se va descubriendo a sí mismo y eso no es poca cosa. También yo lo he visto actuar en tantas veces y lo que siempre destaco es el estado físico, pero maravilloso que siempre ha tenido. Y recordábamos mucho con Mati estos días aquella obra, El pupilo quiere ser tutor. ¡Oh! Era un despliegue escénico físico, actoral impresionante que me quedó grabado para siempre. Son esas cosas que uno ve que quedan impregnadas en la piel. Y bueno, me acuerdo, la vimos en el Actor Studio cuando estaba en Corrientes Casi Gallo, por ahí, con Carlos Moreno, trabajaba con Claro, Carlos Moreno. claro, tal cual. Esa versión vimos, ¿no? Porque creo que la hizo varias veces la obra. Sí, Y realmente esa fue espectacular. Yo veía el despliegue físico, escénico, y era algo grandioso, ¿no? Eh, Digo, que es algo natural, es un entrenamiento, que lo llevó a, digamos, a poder soltar el cuerpo de esa manera, arriba del escenario, mira, o en una película, o lo que sea que hizo.
es un poco lo que te decía recién, eh, cuando uno mira para atrás y se da cuenta cómo eran las condiciones de la relación, del pertenecer o del intentar pertenecer a un grupo, depende también del proyecto que tenga el maestro, que en aquel tiempo yo buscaba a alguien que fuera maestro y que fuera director también de teatro. Y si te digo, extremando un poco, te cuento una anécdota de cómo eran las condiciones, algunas condiciones del año 1966. Yo empecé a estudiar justamente con el queridísimo Agustín Aleso en Sí, 1963 sí, y él estuvo un año y se fue a Perú, entonces yo vivía en La Plata, así que tuvimos que cambiar de maestro, lo llamamos Augusto Fernández, y hice todo el sí. año 64 con él, 65, y me acuerdo que a fin del año 65 me dice, mira, vos tenés que hacer una cosa, vos el año que viene tendrás que hacer yoga. Y me acuerdo que Ah, la imagen que yo tenía de lo que era el yoga en aquella época era una cosa sí. espantosa. Digo, ¿qué quiere? Yo no venía de un barrio bastante como medio del rincón de La Plata, y uno diría de un barrio medio, no pesado, pero de alguna manera bajo, eh, muy terrenal. Le digo, ¿qué quieres que vaya a aprender yoga con los viejitos en el Parque Pereira Iraola, hacer la vertical los domingos a la tarde, comer banana y manzana? Y me dice, claro, eso quiero. Eso, digo, no, no me jodas. Digo, no, yo no me voy a meter a hacer esa estupidez. No, lo que no querés, no vayas, no hay ningún problema. Yo el año que viene no te doy clases. Y yo dije, bueno, Ah, fenómeno, no, bueno. está bien, Augusto, bueno, sí. Y llegó el fin de año y entonces hablé por teléfono, le dije, Augusto, bueno, aquel tiempo yo le decía ¿Dónde es Carlos, yo? porque era su primer nombre, Augusto, Carlos Augusto Fernández. Y le decía, bueno, mirá, digo, ya estoy para... Dice, no, 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 vos conmigo no vas a estudiar este año. Dice, ¿estás haciendo yoga? Le digo, no, déjame de joder, yo pensé que era una broma, que no, no, no. Digo, pero ¿cómo vas a dejar a mí afuera de un grupo por no hacer yoga? Dice, Por porque vos favor. tenés que despegar una cosa adentro que está como anudada, que no te permite, estás duro adentro, adentro en el... Yo me daba cuenta que tenía absoluta razón, pero sabía que tenía que Sí, meterme claro. en una disciplina muy exigente. Y le digo, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Me dice, no, 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 no hacemos nada, nada. Si vos no estudias... Y me acuerdo que el 7 de enero, con el bolsito, vine de La Plata a tomar mi primer clase de yoga, con el Swami Pranavananda ahí en Moreno y Piedras. Era un indio, indio, en Sí, serio. Y, claro, y sí. bueno, ahí empecé también a vérmelas con mi cuerpo, que era siempre tuve un cuerpo bastante apto, este, porque bueno, mi historia es bastante particular con respecto a las vocaciones. Entonces, yo hice la carrera de sacerdote, la carrera de cura, la carrera militar, este, pupilo, estaba Ah, en... no sabía esa parte. Qué maravilloso. No, no esa parte no la pude llegar a investigar. Qué bueno. No, porque O sea, cumplió con los requisitos de la antigua tradición familiar, tal porque cual. antes la familia, claro, era un sacerdote, un militar, usted es hijo único, así que es como que cumplió todo, se bebió la copa de un trago, Te diríamos, digo, ¿no? acá tengo yo una pequeña, no la tengo acá a mano, pero está acá guardada con mucho atesoramiento. Tengo una imagen de un tío abuelo, Alberto Bidonde, que fue sacerdote salesiano. Y bueno, Mm, mi tío abuelo, eh, son anécdotas, te digo, yo no quiero empezar a contar anécdotas porque son, primero, muy largas o muy pesadas, bueno, pero la cuestión es que cuando yo nací, mi tío abuelo pastor le dijo a mi viejo,
Dice, si te voy a hacer un cambio, te voy a hacer un canje. Si vos le pones a Cachito, le pones pastor como nombre, yo le pago la carrera de cura. Eh, Y para por eso se cumplir, llama Pastor, claro, Héctor Pastor mi segundo Vidonde, nombre. sí, Para sí, cumplir sí, con esa tradición, digamos, familiar, de homenaje a mi tío abuelo Alberto. Y entonces estuve pupilo con el colegio de los hermanos maristas, en cuarto grado, en sexto estuve con los salesianos, y hice un pasaje fugaz por el seminario menor en La Plata y salí corriendo, mm, corriendo, y me di cuenta lo que me proponían. lo que le esperaba, Y en claro, concreto, poquitos años después, ya, pero de chico, claro, con este asunto que vos decías, ¿no? De ser un hijo único. Mi viejo no sabía qué hacer claro, conmigo porque él laburaba 20 horas por día como mozo en distintos claro, lugares, de día, de noche. Así que me mandó a la Escuela de Mecánica del Ejército, acá en Brasil y mm, Piedras, y Brasil y Pozos, donde está el Hospital Garraham ahora. Allí estaba la Escuela de sí, Mecánica del Ejército. Tenía 15 años, yo estuve 2 años ahí, y me tenían a 2,10 m de piso me los, imagino, Sí. los cadetes de los años mayores, y tenía una actividad incluso exagerada, ¿no? Con respecto a la disciplina militar y el entrenamiento. Y a mí me encantaba, ¿no? Esa parte me gustaba mucho, pero después tenía que vérmelas con la cuestión también del estudio y de la verticalidad que me jodía mucho. Esa cosa de que uno de cuarto año sí. tenía poder sobre uno de tercero y de segundo y de primero, eso me espantaba. Así que al final del segundo año me fui con otras anécdotas que no quiero contar ahora, pero son patéticas, ¿Cómo patéticas. dirían, diríamos, cómo pasó del seminario menor de curas a la Escuela Mecánica del Ejército y después a un partido de izquierda? Ah, Fue un rebelde. eso, eso fue un regalito de una relación personal que una amiga con la que habíamos empezado a intentar hacer teatro en un grupo que habíamos logrado entrar, ahí nos habían dado un espacio, me dijo, bueno, pero acá yo tengo una gente amiga que es bueno que vos conozcas, y, y cuando fui a un par de reuniones me di cuenta que había un teatro, que era este taller de teatro en La Plata, en el año 1957, y bueno, era la sede de un teatro y a su vez era la sede de un partido político que se llamaba Palabra Claro. Obrera en aquel tiempo en La Plata y acá en la República Argentina. Y bueno, cuando quise acordar me di cuenta que estaba en un partido político de izquierda y yo no sabía un rábano de eso y tuve que desanarme de todo, porque lo que tenía una gran voracidad por aprender. Claro. Y bueno, mi esposa siempre, yo le digo que yo siento la falta de no haber hecho el secundario completo. Ella me dice, no, no hay Ah, ningún problema, no es tan así, no hay tan, porque ella es eh, egresada del secundario, del terciario, sí, del posgrado, eh, trabajadora social, es, gerontóloga social, bueno. sí. Entonces, yo decía, no, no, porque yo siento que tengo que seguir aprendiendo, chupo como una esponja, porque no sé nada de nada. Este, y después, Eso es, esa curiosidad, esa buena curiosidad, esa avidez de saber es lo que lo lleva a descubrir y que lo lleva a, conocer, a ser un conocedor también de la gente. Uno empieza buscándose a uno mismo y termina descubriendo cómo son los otros, ¿no? Creo que en realidad la educación formal nos da una instrucción esquemática, pero después la búsqueda es lo que enriquece, ¿no es cierto? y encontrar un camino propio y una materia propia, donde uno siente que tiene que hacer un esfuerzo para convivir con esos principios, esas ideas o esos valores. Y bueno,
son maravillosos desde el punto de vista teórico, ideal, y después hay que llevarlos a la práctica y aplicarlos y uno se da cuenta hasta dónde puede y hasta dónde no puede, ¿no? Es un... Bueno, en ese sentido fue legislador de la ciudad y la verdad que hizo un digno trabajo y fue muy, muy honesto en su presentación, digamos, como legislador, porque eso yo lo recuerdo personalmente, ¿no? Cuando le dijo públicamente a sus alumnos, a sus cercanos, bueno, yo acá me comprometo con la política y entonces tengo que apartarme un poco del trabajo y solamente voy a hacer la parte cultural, que es lo que yo más o menos manejo. Y esa honestidad no, yo no la vi tantas veces en mi vida y tengo unos cuantos años. Es Así interesante, que ese aspecto es interesante porque era, qué sé yo, estamos hablando de un momento de muchísimo cambio, de muchísima movilización en la sociedad, el año 2003, sí, 2002, después de todo el desastre sí, que había quedado el país. Y bueno, cuando había acompañado en algún momento a esta agrupación con la que yo estaba, que era un movimiento político también que tenía el mismo sello de aquello que yo había empezado de chico. Y claro. entonces, bueno, cuando reuní a los alumnos les dije, miren, voy a dejar la profesión 4 años. Tengo un compromiso con la legislatura y voy a dejar de trabajar en cine, en televisión y en teatro. Voy a quedarme con un grupo de clases nada más. Y así que, bueno, no voy a realmente a trabajar profesionalmente durante estos 4 años. Y fueron más, pero Sí, me comprometía con alguna cosa muy episódica en los veranos, claro. Ahí se colgó un poquito la transmisión, pero bueno, claro, vacaciones. En la legislatura, bueno, seguro. entonces sí alguna intervención, pero temporada no. Ahí, ahí, eh, claro, no, se comprometió, me acuerdo muchísimo, y ahí, bueno, fue que presentó un proyecto que tenía que ver con los teatros independientes, ¿no? No, En aquella sí. oportunidad, algo. ¿Y Bueno, qué se logró en eso, con eso que usted presentó? Sí, sí, trabajamos realmente muy duro, 2 años y pico para elaborar esas leyes con un grupo de, de maestros, de directores, de profesores, de, de dramaturgos, y con gente también de la técnica, que teníamos reuniones casi semanales durante más de 2 años, y eso fue de 2004 hasta el fin del 2005 y ahí presentamos los proyectos para los teatros independientes que habían tenido un problema grave, porque este, habían pasado cosas bastante feas en el gobierno de la ciudad, en lo que era la Intendencia de Buenos Aires, y se había como corrido un director general de habilitaciones de los teatros, Mm, bueno, por claro, cuestiones de corrupción. Así que vino a suplantarlo otra gente, que bueno, que tenía que hacer buena letra, en la Dirección General claro. de Habilitaciones. Y bueno, entonces había muy buena disposición para hacer las leyes que tenían que ver con los teatros que ya existían y con los que se iban a habilitar en el futuro. Y sí, trabajamos muy duro, muy, muy duro con toda la gente de teatro independiente. Así que eso fue la ley 2147 que sigue todavía vigente hoy. Sí, Así que, claro. y otra que tenía que ver con los teatros que se iban a habilitar en el futuro. Eh, sí, fue una Y hoy por situación muy una, coyuntural, en un sentido compleja y muy rica porque mi vida había cambiado muchísimo, muchísimo en el 2000.
y bueno, por fortuna habíamos hecho una nueva familia con la que soy mi Sí, esposa, con Virginia, y había nacido Virginia Agustina. Ballesteros, sí, Entonces, este, claro, dije, bueno, qué sé yo sentía que a los 60 años, digo, ya tenía como bastante historia y tenía mi vida como amortizada. Digo, bueno, cuando me convocaron para ofrecerme esta posibilidad de integrarme a la legislatura, dije, bueno, este, yo tengo que tomar un compromiso en serio y lo voy a pensar muy bien y voy a ver para qué, no solamente qué, sino para qué. Y voy a tener que vérmelas con la profesión porque no quiero simultaneizar las dos cosas. Entonces, bueno, fue una claro, decisión muy dura y muy bella porque, bueno, dije, yo tengo mi vida hecha, así que, y siempre había andado filmando solicitadas y reclamos y claro, protestas y marchas, y, y digo, pero entonces digo, me parecía que era como medio careta eso, porque no alcanzaba a tomar un compromiso y un involucramiento muy personal. No ponía el cuerpo las 24 horas del día en eso. Y bueno, claro, esta oportunidad se dio cuando entré en la legislatura y me encontré con que me saturó el trabajo que había para hacer en aquel momento. Y seguro. fue una tarea fantástica. Este, si te digo algo también personal, Vicky, mi mujer me decía, yo no te he visto comprometerte de tal manera con la actuación como te veo en la legislatura, porque andaba con algo que justamente estábamos hoy atravesando, que era el conocimiento de las leyes de lo que eran las ferias artesanales, la venta en el espacio público. Entonces, bueno, Claro. había tareas muy, muy hermosas junto con las leyes de los teatros. Entonces había una mezcla fantástica de tareas, ¿no? Es una historia. La verdad que fue un tiempo que hizo, yo escuché eh, discursos y bueno, eh, escuché cosas que usted dijo allí en la legislatura, tuve oportunidad y me pareció siempre muy oportuno, sí, muy comprometido, muy coherente. Eh, yo respeto mucho la gente como usted que es coherente entre lo que piensa, dice y hace. Me parece que ahí está la base sólida de cualquier persona, ¿no? Creo que uno tiene que tener un correlato entre lo que Sí, dice, piensa y hace. sí, Y eso en usted está clarísimo que es así. sí, Yo lo sigo hace muchos años, así que qué sé bueno. que es así, que no es algo dicho ocasionalmente. Por eso realmente lo quería destacar también. Y hoy, ¿cómo es la situación de los teatros independientes? Bueno, ustedes como familia tienen una sala preciosa, el Paternal Teatro es una sala que está acá en la calle Nicolás Repeto, 1556, casi Galicia, a 3 cuadras del Cid Campeador, es el ombligo de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Esta zona se han desarrollado otras salas, Villa Crespo, Almagro, bueno, se han ido poblando de salas, pero sin desmerecer a ninguna otra, esta sala del Paternal Teatro es una sala muy linda, muy bien puesta, muy amplia, con un escenario generoso, con comodidad para el espectador. Ah, Entonces, bueno, ¿cómo se mantiene eso en términos económicos? Bueno, ni hablar en esta crisis que estamos pasando, en donde no podemos trabajar completamente, ¿no? sí, Pero habitualmente también debe ser difícil mantener eso, esa estructura, ¿no? sí, 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 es una tarea que yo te diría que tiene como dos momentos muy fuertes. Uno, cuando abrimos el teatro, cuando lo habilitamos, que fue en el año 1998, más o menos 98, 99, y ahora esta última etapa también. Y en el medio hubo todo ese periodo en el que yo estuve comprometido con mi trabajo político, que duró más tiempo en realidad que los 4 años de la legislatura. Yo estuve los 4 años como mandato
en la legislatura como diputado de la ciudad, y después me quedé como asesor con Patricia Walsh, con Marcelo Parrilli, claro, con Alejandro Bodar, que fue hasta hace poco, hasta un año y pico, diputado de la ciudad, y los acompañé como sí, asesor de cultura. Entonces, todo ese periodo, digamos, fue una energía que yo no pude ponerle al teatro, y esto es un emprendimiento netamente familiar. Somos Vicky, claro, Virginia, Agustina y yo, y los tres remamos solitos para mantener el teatro. Algo que está pasando ahora y vas a ver que va a pasar más todavía dentro de un tiempo, es que hay gente que está con todo el derecho haciendo reclamos con respecto al sector técnico de los teatros independientes. Y entonces, bueno, eso sí, hay que darle respuesta, porque hay gente que reclama que no ha tenido toda la transparencia, tal vez, porque hay una legislación también que es como difícil de cumplir, y es muy difícil que los teatros independientes tengan una actividad constante durante los 12 meses del año. Entonces, tener claro, un personal en blanco y pagarle con todo lo que tiene que ver con las cargas personales, sociales, con todos los derechos, es un laburo muy difícil. Entonces, ahora, con todo derecho, los técnicos de los teatros independientes están haciendo un reclamo, y bueno, y hay que darle respuesta a eso, y nosotros, dándonos cierta perspectiva de futuro en aquel tiempo, cuando abrimos el teatro dijimos, nadie más que nosotros de manera permanente. Si alguien viene a claro, porque trabajar, a arreglar luces, a arreglar alguna sí, tarea con respecto al tema de los telones, etcétera, que venga eventualmente, se le paga por su trabajo y entonces nos claro, quedamos satisfechos de las dos partes. Pero nunca tuvimos un sí, personal como dependiendo, que tenga derecho a que un día pueda reclamar con toda legitimidad. No, a mí no me han, en fin, claro. respondido. Entonces, nos mantuvimos manejando el teatro los tres. Y Agustina, te imaginarás que nació y era chiquita, Ah, y cuando nació ahí, nació, claro, en medio del claro, teatro y de toda esa movida, siempre estuvo ahí, claro. sí, Sí, yo me acuerdo de ella cuando iba a la escuela primaria, que bueno, la veía con el delantal blanco ahí, bueno, corriendo con su mamá, que no para, Vicky no para, siempre está haciendo algo, sí, es una mujer muy activa y muy de construir y de ir para adelante y de y empujar, muy, así muy que eso es muy creativa bueno. también, tal cual. Sí, Sí, es muy creativa y está muy preparada en temas muy, muy actuales, ¿no? Como esto de la asistencia social. A mí me gusta mucho lo que hace ella. sí. Bueno, otra cosa que le quería, ya que habló de esto de aquel teatro independiente que se metían en un sótano, como en el útero de la tierra, me hizo acordar inmediatamente a esa película entrañable que es Subte Polska. Ah, Eh, que también, curiosamente, claro, trata de eso, ¿no? De este inmigrante que se metió en el subte, debajo de la tierra, como que hay historias que hay que, eh, no sé, que hay que irlas descubriendo de a poco desde lo profundo de la tierra. Una película hermosa del 2015 que todavía anda por allí en la plataforma Play Cinear, que es la plataforma del Inca, de Cinear TV. claro. Hermoso. Y también otra película que recordábamos es Ni héroe ni traidor, que fue una película, es mucho más reciente, una película que también un personaje precioso, hermoso, Muy lindo. muy, muy significativo. Sí, sí, Eso es justamente sobre el tema muy de lindo. Malvinas, y el Sí, título es muy significativo para lo que tiene que sí, ver con el personaje que yo hacía. Este, eh, que había toda una discusión muy fuerte con respecto a cómo meterse, ¿no? Cuando uno tenía la posibilidad de elegir, o cuando era convocado, y bueno, hubo gente que se sometió de una manera muy pasiva y gente que hizo su reflexión y tuvo su opinión también
con respecto al compromiso claro, que chicos de 18 años tenían con respecto a a esa acción de la toma de Malvinas. Yo recuerdo como si fuera hoy, este, que unos días antes, un mes antes de la invasión, de alguna manera, del desembarco de las Fuerzas Armadas Argentinas en Malvinas, se había tomado la isla de lo que era la isla de los estados, la isla sí, este, del mismo grupo de las Islas Malvinas, y había desembarcado un grupo civil, entre comillas, en esas islas, y a mí me sonó como raro eso, ¿no? Y un mes después mm, se hizo la invasión. Entonces, los pibes que tenían en aquel tiempo 18, 19 años o más, los que eran profesionales de carrera en cualquiera de las Fuerzas Armadas, se planteaban también esa contradicción entre que se había hecho de una manera muy como muy a contrapelo y muy sí, disruptiva. Y bueno, estábamos en el medio de un gobierno militar que iba como claro, entrando en una zona crepuscular, que se iba debilitando. Entonces, la historia de este pibe este, que interpretaba a Juan este, eh, Grandinetti, o sea, Grandinetti, estupendo el personaje de sí, Juan, este, se ve en frente a la contradicción y tiene que elegir. Y el título es eso, ni héroe ni traidor. Y tiene que tomar una claro, determinación y la toma. claro, era la guerra que convocaba una dictadura siniestra que ya estaba muy desenmascarada Sí, también. eh, Antes de convocar a la guerra, unos días apenas antes, había habido una gran manifestación en contra de Galtieri y sí, bueno, la plaza se había llenado de protestas, así que, claro, había mucha controversia por eso, ¿no? sí. Eh, es una película hermosa, realmente hermosa. Acá en la radio, justamente los periodistas que hacen la crítica de cine, Susana Salerno, Hernán Jagger, hablaron mucho y muy bien de esa película. Ah, Y bueno, y otra cosa que quería recordar, yo de Cholula que soy, ¿no? Porque me acuerdo, empecé a acordar de todo lo que vimos. El otro día en la prueba hablábamos del contrabajo, pero también me acordaba de esta que le mencioné antes, el pupilo que quiere ser tutor, ajá. y también me acordé de Sonata Otoñal, que le valió un premio ACE como actor, ¿no? Sonata Otoñal era hermosa, fue hermosa esa obra, realmente hermosa. Sí, sí, Trabajos maravillosos, lindísimos. Y Hombre y Superhombre, también en el Teatro General San Martín, que lo vimos hacer un papel hermoso. sí. De todas esas obras, las que se hicieron en el Paternal Teatro, las que se hicieron en otros lugares, ¿hay alguna grabación que ahora estén pasando o no? Porque ahora están pasando teatro grabado, ¿no? Sí, Desde las plataformas. este, hay una grabación de una de la última obra que se hizo acá por parte nuestra, donde yo intervine, que se Tweet, llama Tweet, que claro. tweet es una tela, que Sí, se claro. usaba mucho en la década del 40, 50, este, Sí. y que es la historia de un viejo sastre del 11 que está metido Ujú. justamente en un sótano también y que recibe la visita de su hija después de 30 años sin verla. Y se hizo la grabación, bueno, y ahora están en proceso de mostrarla en esta emergencia, digamos, de este periodo donde tal vez todavía Sí, continuemos con la cuarentena. Y bueno, hay una grabación que no es una interesante. A mí el streaming de las obras argentinas de teatro es algo que no me termina de convencer del todo, porque es un laburo para el cual en general, cuando uno quiere dejar un registro muy fiel, muy fidedigno y muy
apropiado, muy profesional, necesita varias cámaras o varias claro, funciones donde se encuentren distintos enfoques y momentos de luz, y como para que realmente el universo, el mundo de la obra tenga realmente relieve. Y Tweet, cuando claro. nosotros la grabamos no en el escenario del Paternal Teatro. Hicimos una experiencia que fue una propuesta de mi compañera, que éramos dos actores, Silvia Cauderer, que Sí, está en Valeria del Mar viviendo ahora desde hace un tiempo. Y un día, cuando termina el escenario, en el fondo, está el telón de fondo y la parte de atrás del escenario es un triángulo donde en un lado hay una pared y en el otro lado hay 7 metros de fondo en la diagonal. Pertenece al viejo pulmón de Manzana. Entonces yo tengo claro. en, en una de las medidas del teatro 7 metros más, que es el lado derecho, y en el lado izquierdo se une la pared con con la pared también que abre y forma el triángulo. Y ahí está una estantería maravillosa de piso a techo lleno de cosas del teatro de toda la vida, todo lo que tiene que ver con la Sí, utilería, con objetos. Y un día Silvia, cuando pasó por ahí, cuando terminábamos un ensayo, dice, qué lindo sería hacerla acá abajo, en el sótano, porque está la escalera que baja del primer piso hasta la planta baja, y la escalera estaba, la estantería estaba, la escenografía estaba. Dice, con pocas luces se podría hacer una experiencia. Y nos pusimos a pensar y realmente se hizo una tarea maravillosa que fue producto de esta idea de subir qué las bueno. gradas al escenario. Entonces el público estaba sobre el escenario y había nada más que Ah, 32 localidades. O sea, resignamos 100, casi 100 localidades claro, y los concentramos en ese segmento del escenario donde pusimos gradas, así que el público que estaba sobre las gradas miraba hacia adentro y se encontraba con que de frente tenía esa estantería y en el costado estaba la escalera y estaba en el centro la mesa del viejo sastre donde él vivía en ese sótano, otro sótano más. Y bueno, claro. era una idea extraordinaria. Y yo pensé, lo consultamos con mi familia y dijimos, bueno, el teatro tiene capacidad para 120 personas. Ahí Sí, nos las claro. metimos y probamos sillas, más las gradas, había capacidad para 32 personas. Estábamos resignando 90 localidades que si tuviéramos éxito podríamos realmente haber hecho una experiencia económica importantísima. Pero la Claro. experiencia estética y la experiencia espacial, la experiencia actoral, la obra, el Claro, corazón de la obra, experiencia sensitiva. claro, Claro, se perdía si uno la subía al escenario en gran parte. Entonces decidimos hacerla sobre ese triángulo en el fondo del teatro y fue una experiencia extraordinaria. Pero esa experiencia visual y sensitiva del público que se sentaba en su grada y miraba de frente a la estantería, a la mesa del sastre y a la escalera donde bajaba la hija y se tenían ahí todo el encuentro, era una experiencia extraordinaria, pero había que hacer esa resignación material y la hicimos con muchísimo claro. gusto. Hicimos en aquel tiempo, en el año 18, 25 funciones y en el 19 hicimos creo que 10 más. Así que, pero en el 19 la hicimos sobre el escenario y la experiencia no fue igual, no fue igual. Ah, qué cosa. Sí, Claro, aquello tan íntimo bueno, y ahí en esa parte fue que lo filmaron, que lo claro. filmaron allí o no, Claro, se en otro. grabó Ah, ahí y se grabó a una claro, cámara. Entonces, es extraordinario lo que hizo el cameraman, el técnico, claro, para tratar de registrar todo lo que se podía hacer sin molestar al público.
y como eso fue claro, grabado una sola vez, se vio una parte de la experiencia y del sitio y del... Entonces, digamos, el espectador se encontraba más el espectador de lo que sería el espectador de televisión, en este caso. Se encuentra más con las claro. luces y con el sitio, con los objetos, con la mesa del sastre que tiene algunos elementos representativos de eso, pero no para mucho más. Así que es una Pero experiencia. bueno, está filmado y es posible que lo difundan, lo Sí, pasen en este tiempo, sí, que todavía nos falta un poco, creo que claro. se va a pasar por alguno de los canales de YouTube, no sé, la verdad Claro, que se está en esa negociación en este momento. claro, porque convengamos que el teatro es teatro, uno tiene que ir al teatro, es toda una ceremonia ir al teatro, sentir ese calor, ese fuego que se intercambia el público, es Sí, un feedback que es inigualable, eso es inigualable, pero bueno, esto no, nunca va a suplantar el teatro, como la radio, la televisión nunca suplantó a la radio de acuerdo. o el cine nunca suplantó al teatro, son cosas distintas, Exactamente. diferentes, pero bueno, de todos modos, en este tiempo que tenemos este impas, bueno, viene bien que se pueda difundir y Sí, que se siga gustando de eso que se hizo, que es tan maravilloso, tan hermoso, sí, porque hay tan bueno. obras que tienen peso, algunas más eh, de texto, algunas más de actuación, algunas más, como Claro, decimos, de un ámbito, de un universo que cuando uno lo construye se crea un clima, lo que uno diría un clima. Y un clima es eso, claro, un clima es un montón sí, de circunstancias que se reúnen y que uno mire para donde mire, haga lo que haga, se encuentra con esa atmósfera de ese sitio, de ese lugar, en este caso de ese sótano, a donde llega esta muchacha ya adulta a reencontrarse con su padre. Y es un su padre. trabajo maravilloso y conmovedor y la obra tiene muchísimo mérito, pero este, se gana por un lado, pero se pierde por el otro, ¿no? Claro, es simplemente para mantener vivo el fuego de estar en relación con los actores. Sí, Uno que gusta del teatro quiere verlos actuar. Bueno, pero también está dando clases, a pesar de la cuarentena, del aislamiento, está dando clases ahora, ¿no? Los da por Zoom. sí, estamos haciendo la experiencia, yo estoy haciendo la experiencia del Zoom con dos grupos, los jueves y los sábados a la tarde y el jueves a la noche, para probar a ver qué se puede hacer con un grupo de, en un caso de 12 personas o 13 en sus casas y uno está Claro, eh, ordenando, manejando un fenómeno donde, bueno, estamos haciendo algunos chiches que nos gustan mucho, como es esto de que estamos haciendo, he puesto una escena de la casa de Bernarda Alba y una escena de la ah, qué Poncia, bueno, de la encargada de la limpieza de la casa de Alba y de Bernarda, donde se encuentran las dos y tienen un desafío muy grande y un enfrentamiento muy violento. Entonces, en un momento, en varios momentos, tienen que mirarse. Entonces, el asunto claro, es que le propusimos a las actrices que una mira a la derecha y otra a la izquierda en un momento determinado, en todo un tramo, claro, y cuando giran, uno ve el fenómeno y realmente las ve en el mismo ámbito, porque las ve mirándose, los claro, dos cuerpos, pero no ve las paredes de la casa. Pero ellas tienen que trabajar mirando una pared. Y hay que imaginar y mantener la vitalidad y la realidad de ese enfrentamiento. Después separar, es un ejercicio, claro, es un súper ejercicio, muy realmente, ¿no? maravilloso. O los que estamos trabajando en una planta y después en otra abajo. Entonces, mirar hacia abajo y hacer imaginar al público de que uno está realmente en una planta distinta. Estamos jugando bastante
en fin, con ese medio que es muy rico y se pueden hacer muchas cosas, pero no se puede abarcar todo lo que uno hace en un espacio abierto con los actores comunicándose. Es muy particular la experiencia, pero estamos haciéndola porque Es, no quisimos perderla. claro, es otra cosa, digamos, Sí, ¿no? Es otra cosa, pero que da para mostrar también y daría para hacer algo. ¿No, no pueden hacer alguna obra, digamos, no se han propuesto entre actores o con algún director hacer alguna obra que puedan hacer con ese mecanismo, porque sería muy si interesante es verlos a grupal los es mucho más actores así. complejo. De hecho, lo estamos imaginando, pensando, para ver si con los alumnos se puede o recrear algo o construir desde el universo Sí, de la improvisación una herramienta o un sí, material que nos satisfaga de verdad, que sea una buena experiencia actoral y una buena experiencia para poder juntar los dos medios, ¿no? La televisión, en este caso, y la actuación, lo que uno diría en vivo, para el espectador con esa intermediación de la técnica. Y se puede hacer, se pueden explorar muchísimas posibilidades, pero no hay nada como lo presencial, lo sensitivo, lo sensorial del espectador cuando enfrenta un texto, un conflicto o una situación, un ámbito, como decía hace un rato, ¿no? Donde uno ve que ese claro, universo tiene dos generaciones de vida, un viejo sótano, una vieja casa y un encierro donde una persona ha ido a sumergirse solo y ya muy claro, mayor y producir un fenómeno de ese reencuentro familiar ese tan importante, reencuentro. ¿no? Claro, tremendo. Antes que se nos corte Instagram, quiero que todos los que nos están viendo ahora, todos le han dejado cantidad de saludos, elogios al maestro y bueno, y adherimos a todos los saludos y sí, realmente lo admiramos muchísimo. Qué bueno. Eh, quiero que quede acá también dicho que si quieren tomar clases de teatro, bueno, ya ven todo lo que pueden hacer. Pueden comunicarse con Paternal Teatro, está en las redes sociales, está en Instagram @Paternal Teatro y también en Facebook @Paternal Teatro. Y bueno, allí se pueden comunicar y van a ingresar en un universo maravilloso, que es la actuación y con todas estas, eh, este juego, como dijo, ¿no? Es algo lúdico también, es algo lúdico, sanador, artístico, creativo, Y es un aparte, gran te digo, descubrimiento. Irene, creo que hay una cosa que uno tiene que señalar necesariamente desde el lugar que para menos que yo ocupo, que es mantener vivo la tarea, el trabajo, la actividad, porque yo soy bastante reacio a pontificar con respecto a la actividad que uno realiza, porque uno nunca sabe qué es o cuánto es con respecto a los demás y qué es lo que deja, qué es lo que realmente la gente o el espectador aprovecha o el alumno aprovecha de lo que uno puede transmitir. Pero quedar separado teniendo un teatro es como No, me acuerdo, terminamos la última clase el 15 de marzo, antes digamos, del comienzo de la cuarentena, y llegó el 20 y dieron la orden de cerrar todo, y bueno, y yo empecé a dar mi primer clase eh, en online, en mediados de abril. Pasó un mes y yo bajaba al teatro, salía y me metía a ensayar, a reunirme con mi familia, a hacer una tarea o a estudiar, porque era todavía un momento de muy buena temperatura y me iba a leer a veces, a ensayar o probar algo en el teatro y lo sentía vacío y veía que no tenía vida